Bienvenidos a mi canal. El día de hoy yo quiero traerles un documental que vi en Netflix que se llama, y sé que no, ni me arreglé ni nada, pero he empezado a pensar, me he puesto a meditar que si yo me pongo a arreglarme cada vez que haga algo, nunca haré nada. Entonces, de ahora en adelante quiero hacerlo más orgánico y cosas que vea, hablar del tema abiertamente. Hay un documental que lo estrenaron recientemente, se llama De víctima a sospechoso o From Victim to Suspect. Es un documental que lo estrenaron recientemente en Netflix. Y este documental explora cómo, especialmente en los Estados Unidos, cuando una mujer es víctima de violencia sexual o violación sexual, a veces el sistema termina embromándola. Creo que todos nosotros queremos tener el concepto muy maravilloso de que los sistemas son, que la justicia existe, ¿no? Que todos somos tratados iguales ante la ley, pero es una mentira. Sí, está documentado, especialmente en este país, que si una persona o es negra o es latina o es una minoría, ya sea transexual, homosexual o de las minorías, o si tiene, por ejemplo, una discapacidad, pongamos autismo o cualquier condición mental, estamos en mayor riesgo de no ser escuchados. Y creo que este documental te ayuda a entender que, que a veces, lamentablemente, cuando tú te ves atacado o te ves violentado, tú tienes que dirigirte a la autoridad sin confiar mucho en ella. Eh, lo que sí es lamentable, pero es la realidad. Este documental, déjenme ver si puedo traer un poco, un momentito. Déjame ver si yo, ¿dónde es que está compartir? More, ok, espérense. Vamos a mostrarle un poquito. Oh, no tengo ahora. Ah, share screen. Ok. Yo les voy a mostrar ahora una parte. Creo que es aquí. Déjenme ver. Déjenme ver. Ok, you cannot minimize. Santísima madre. Ok, bueno. El documental, vamos a empezar aquí. Si aquí bien, van a ver un reportaje que se sacó de este documental. Como le dije, se llama De víctima a sospechosa y el documental trata de esta gran periodista que se llama Rachel de León, cuando en el año 2017 ella ve el reportaje de una muchacha, voy a empezar por ahí, de una muchacha que reportó y en ese momento que ella había sido violada por eran dos hombres, dos muchachos, una muchacha sumamente joven, y voy a empezar aquí. Está Manion, pero voy a empezar con el primero. Emma Manion. Que el caso básicamente empieza cuando esta muchacha, que fue, como les dije, fue violada por dos muchachos, lo reporta a la policía. Cuando la muchacha le reporta, no, a mí me violaron, ellos dos me cogieron en un baño, se cogieron turnos y me violaron entre los dos, la policía prácticamente desde el inicio asume, un momento,
la policía asume, espérense, que ella estaba, ok, asume que ella estaba mintiendo totalmente. Empiezan a hacerle una serie de preguntas extrañas, como tú estabas bebida, tú estás segura de que ellos te querían violar, tú en algún momento participaste, o sea, eran preguntas que llevaban a un nivel de depredatoria. Al final, el investigador que la estuvo, ese fue el primer caso de esta muchacha que no aparece hablando en el reportaje, la estuvo prácticamente acosando por 2 horas, le dice al final, tú no eres más que una total mentirosa, y como hiciste un reporte falso a la autoridad, ella básicamente terminó presa, si no me equivoco, creo que fue un año, la mayoría fue un año o 2 años, pero creo que esta muchacha terminó presa un año, como que ella lo que era una total embustera, mentirosa, y hasta el juez prácticamente le dice, te lo mereces por habladora, por mentirosa, por todo eso. Bueno, ese caso, cuando la reportera Rachel de León habla, que fue el único que le dio entrevista con la persona que la investigó a ella, y no sé, déjenme ver un momento, con la persona que la investigó, este detective le empieza a decir que la policía puede usar tácticas donde ellos te mienten para sacar testimonio. Por ejemplo, el decirle, ah, no, pero espérate, hay un video que demuestra que tú estuviste con esos 2 hombres porque tú querías estar, pero no había ningún video. Simple y llanamente mentir para intimidar a esa víctima, y en esa intimidación la muchacha se pone nerviosa y termina diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? Hay que recordar que cuando una persona es violentada, es violada, la persona no está en sus 5 sentidos. Y que generalmente cuando una persona es víctima de violencia sexual, va a tener un bloqueo mental. No todo, eso es lo más común, va a estar claro. Por lo tanto, tú no puedes decir que una persona está mintiendo porque tiene ciertos bloqueos, porque al final eso es muy común. Durante el reportaje, ella entrevista a ese hombre y el hombre empieza a hablar como un total arrogante, que no, que él usa las técnicas que él tiene que usar, que si él tiene que mentir, él miente para sacar un testimonio, lo que me parece a mí una estupidez, porque realmente tú le dices a la población, tú eres parte de la autoridad y le dices a la población que es malo mentir, pero yo te puedo mentir para sacarte información. Lo que me parece tan poco ético. O sea, tú le estás mostrando a tus policías que está bien mentir para sacar la información que quieras, lo que lleva a que haya más corrupción, porque realmente al policía que le importa si ya él sabe que puede usar la técnica que le dé su gana para sacar algo. Pero una persona que ha sido víctima de violencia sexual, peor todavía. Ese fue el primer caso. Cuando ella lo empieza a reportar y él se da cuenta, porque la reportera Rachel de León en el documental de Netflix saca un papel y un documento de que uno de los que estaba implicado en esa violación había tenido acusaciones de violación a otra muchacha. Y le dice ella al investigador, oye, vamos a ser claros, tú entrevistaste a los 2 muchachos que violentaron a esta muchacha. ¿Tú le hiciste entrevista? No, yo no le hice entrevista, porque ellos se negaron a entrevistarse. Y dice la reportera, pero lo lógico es que
tú tengas que tener ambos testimonios, el de la víctima y el de la persona que está acusado del crimen, ¿no? Pero no. Algo que quiero decir, importante para cualquier persona que lo esté viendo. Cuando tú eres acusado de algo, si en algún momento, que nadie quiere que eso le pase a ninguno de la gente que nos está viendo, pero tú no tienes que decirle a la policía absolutamente nada. Tú dices, no, quiero un abogado. Eso es lo primero, no empezar a hablar, porque al final, y quiero decir que yo no estoy en contra de la policía en total, pero entendiendo ya cómo es la vida, primero dices, no, yo quiero un abogado, no importa cuánto te presionen, porque al final existen muchos policías que lo que quieren es un récord de testimonios, independientemente de que el récord sea verdad, lo que tú estés diciendo falso, no les importa. Entonces, sí, hay que tener siempre en cuenta que busques, diga, no, yo para esto necesito un abogado. Eso es algo importante. Pero me imagino que una gente que ha sido víctima dice, no, a mí me van a coger como víctima. No, señores, o señorita, usted está sumamente equivocada. Ese fue el primer caso. Y cuando la reportera le dice, no, pero espérate, que hay un papelito que dice que uno de los muchachos que se acusó había violado a otra persona. Usted sabía de ese reporte, el tipo se va poniendo nervioso, le va dando un yello, él va diciendo, ¿tú estás segura? Muéstrame el papel. Y ella se lo muestra y es cuando él se da cuenta que sí y como que quiere cortar la entrevista, empiezan a cuando la gente empieza a decir mala palabra porque el tipo se puso tenso. Ese fue uno de los casos y ella nunca entrevistó a la muchacha que tuvo ese caso. Ya viene después de eso el segundo caso, que es una muchacha, y les voy a ver aquí si ahora puedo mostrar. Ay, reflujo, disculpen. Que se llama, no me diga ahora, déjame ver. Esta muchacha se llama Manion, si no me equivoco es Manion. Déjame ver. No sé por qué me hace eso. Espérate. Rachel de León. Y esta muchacha, esta es la reportera, pero la segunda muchacha del reportaje, déjeme ver, le voy a decir quién es. Ok, la primera muchacha, que fue la que yo no dije, se llamaba Nikki Jovino. Y ella fue la que dijo que los dos futbolistas la violaron. Otra cosa que quiero decir para que la gente tenga detalle. Si tu abusador es policía, cuídate. Peor todavía, porque los policías entre ellos se protegen. Cuídate. No quiero decir, como digo, que todos sean malos, pero no te pongas a hablar como que son tus amigos porque no lo son. Es mejor que busques a alguien que represente víctimas, que te pongas a testificarle a los amigos de tu marido. ¿Me entienden? Segundo, si usted es de una minoría, menos confíe. Si usted es negro, si usted es latina, si usted está dando una denuncia en contra de un tipo que tiene más billetes que usted, que económicamente está a mejor nivel que usted, que es político, ni se mencione. Usted tiene que darse toda la protección y ni siquiera confiar en las autoridades. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay una idea de que, ay, que los americanos no hay corrupción, eso es un disparate, sí lo hay. Pero ese fue el primer caso. Después de ese caso viene el caso de una muchacha de Alabama que se llama Emma Manion. Emma Manion espérense, déjenme ver, no creo que hay foto de ella, pero en el segundo caso es una muchacha en Alabama que el caso fue similar. Ella dice, y déjenme ver ahora qué pasó, vamos a ver el de Emma Manion. Y el detective que les dije que que entrevistó a la primera muchacha, se llamaba Gualberto Coto Jr. Ese fue el que entrevistó al el caso de la primera muchacha que se llamaba, y vamos a ver, Nikki Jovino. El segundo caso es el caso de esta muchacha, apellida Manio,
que lo que dice ella, que básicamente ella fue a un bar de estos de college y de repente sí bebió, o sea, bebió y empezó, lo que ella recordaba era que ella estaba caminando como por una pequeña callecita detrás del bar, había una muchacha y dos muchachos. Y lo que ella recuerda es que en un momento uno de los muchachos la mete dentro de un carro, le da en contra del espaldar del carro y la violó. En ese caso, cuando el detective la empieza a investigar, empieza con la misma historia del otro detective. ¿A ti te gustó? ¿Tú estás segura? Ja, si tú le mientes a la policía, tú vas presa porque eso es un reporte falso. O sea, prácticamente la, lo mismo. O sea, la interrogaron como por 1 hora y pico, casi 2 horas. Le empezaron a prácticamente a poner en duda todo lo que ella había dicho. Le mintieron porque le dijeron en una parte que había un video de ella. Sabes que hay un video tuyo besándote con el muchacho cuando nunca había video de ella besándose. Por lo tanto, digo, los policías pueden mentir para sacar testimonio. Al final lo mismo, una muchacha teenager, de que lo que tenía era 17, como de 17 años de edad, se pone nerviosa, le dice él, tú sabes que tú no fuiste violada, ¿no? Tú sabes que a ti no te violaron. Y la muchacha inmediatamente, este hombre con autoridad intimidándola, se pone nerviosa y prácticamente termina diciendo, bueno, sí. Y a esa también le pusieron caso cerrado por falso testimonio. Y ella también fue presa. Pero otra de las cosas que hicieron en ambos casos es que lo publicaron en la página de la policía. En la página de la policía publicaron la foto de esta, espérense, publicaron la foto de esta muchacha diciendo que era una habladora y una mentirosa, o sea, le arruinan la vida a la muchacha, la violan, le arruinan la vida y al final la ponen como tremenda mentirosa. O sea, una cantidad de cosas que dan terror. En el reportaje se habla que de todos los casos de los, ¿cómo, qué fue lo que ella dijo? Espérense. Que solamente un 30% de los casos de violación sexual se reportan. Un 1% son los que se toman como real y se van a juicio. Lo que quiere decir que todos los demás supuestamente no son reales. Cuando haciendo una señora que es experta en casos de violación sexual, dice, es muy raro que una persona que diga que lo violar, que diga que la violaron, es mentira. Eso es muy poco común. Pero ese fue el caso de la segunda muchacha. Ahora les voy a mencionar el caso de la tercera muchacha. El caso de la tercera muchacha eh, y ahora les digo aquí, esperen, déjenme ver. Ok, entonces, después de ese caso, que es el de Manion, se habla de otro caso de una muchacha llamada Megan Rondini. Bueno, Megan Rondini fue una muchacha, el caso muy parecido, una teenager. Creo que en ese momento les voy a explicar cómo este fue. En ese momento la muchacha había estado en una fiesta, vienen y hacen la misma excusa de beber, y es chistoso y paradójico que los policías le preguntaban a la muchacha si bebió, pero a los hombres prácticamente a ninguno los interrogaron, ni le preguntaron si bebieron, si se dieron un humo, nada, era la muchacha. El hombre nadie le preguntaba absolutamente un carajo. De ahí, esta muchacha, eh,
dice, no, yo recuerdo que sí, que a mí me violaron. Eh, ella fue a buscar algo en su apartamento ese día de esa actividad o de esa fiesta y de ahí eh, ella se fue, me imagino que en ese momento la invitan a ir a visitar la casa de este muchacho que se llama TJ Bond Jr., que era un tipo en ese estado en Alabama rico, o sea, un tipo de un muchacho de dinero, de billete. Bueno, el hecho es que se van a la casa con otro amigo, él le dice al amigo, vete ahora, y la sube, o sea, la lleva a la habitación. Quiero hacer aclaración de una cosa. Eh, para la que estén en una situación que se encuentren. Cuando una mujer dice no es no. Vale si subió, si entró. Claro, uno siempre le dice a cada una de ustedes, o sea, no se ponga en riesgo, ¿verdad? Trate de evitar ponerse en riesgo. Pero eso no es una excusa, porque nadie tiene derecho a violarte, absolutamente nadie. Bueno, el hecho fue que el muchacho la llamó y la violó, la sujetó, la violó. Ella en la desesperación, como no sabía cómo irse, y en el trauma, acuérdense que una persona después de un abuso sexual queda traumatizada, no queda bien, no tenía cómo devolverse. Creo que el muchacho tenía había como, ella dijo, yo cogí como $3, $4 en ese momento, cogí un transporte o algo así fue que dijo la muchacha y me devolví. Y después reportó el abuso. ¿Qué pasa? Cuando ella reporta el abuso, a reportar el abuso de un tipo que era hijo de familia afluyente y de billete, a ella le interrogaron como por lo mismo, como por 2 horas, hasta que le dijeron hablador y mentirosa al tipo, al muchacho, sin mentirle. Cuando el detective lo entrevistó, lo más que duró fueron 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos. Prácticamente, cuando él empieza a entrevistar, él le dice, ay, qué lamentable que te haya pasado eso a ti. Eh, pero no te preocupes, eso lo vamos a solucionar. Ay, qué cosa. Y empiezan a hacer chistes. El muchacho le dice que él se fue a pescar porque ya el muchacho había buscado un abogado. Que, sí, yo fui con mi abogado al lago Parapau y pescamos en el lago y un pez grandísimo, un montón de disparates. Y entre estos tres machos haciendo chiste y broma. Al final no le preguntó nada, nunca asumió nunca lo interrogó para ver qué le hizo a la muchacha, si la violó, simplemente le dijo, ay, qué pena que tú estés pasando por eso. Y al final, eh, el muchacho, como un narcisista total, le dice al abogado que se ve cuando está hablando con el abogado, le dice él, bueno, asegúrate que no ponga un reporte en contra de mí, dile que yo no voy a reportar en contra de ella, cuando fue la mentira. Ella no puso, o sea, no se terminó haciendo la denuncia, él termina diciendo que ella hizo un reporte falso y acusándolo a él, y la muchacha tuvo esta acusación, al final del caso lo cerraron, pero como lo mismo hicieron, ponen la imagen en la imagen de la policía, esta delincuente, o sea, la víctima termina siendo convertida en sospechosa. Ella se fue otra vez porque ella estaba estudiando ahí, pero ella vivía en otro estado con sus padres, se devolvió y no pudo superar ese trauma y esa muchacha se terminó suicidando. Después de ese caso, muestran el caso de otra muchacha, y voy a ver a que era Diani Bermeo. Esta ya es una latina, una muchacha latina, y, y ella dice que en el caso de ella iba manejando en la calle de nochecita y que de repente ella ve como un supuesto carro de policía detrás que la para. Cuando el carro la para ella, se baja el tipo y le dice, ¿tú sabes a qué velocidad tú vas manejando? Dice una muchacha, bueno, como a 44 millas por hora. Dice
pues tengo que revisarte. Y la muchacha nerviosa, una muchacha, como les digo, todas en Averas eran 16 a 17 años. Le dice la muchacha, pero espérate, dice, si no traigo a 4 policías más y aquí si quiere más problemas, o sea, amenazándola. Pues la muchacha se baja, cuando se baja del carro, él la voltea, le tocó todo, le tocó entre las piernas, le tocó los senos, todo. La muchacha queda, o sea, Dios mío, o sea, en su mente, este hombre me está violando. Le dice, bueno, ya váyase. Cuando esta muchacha lo reporta a las autoridades, eh, básicamente hay un reporte que se saca durante el reportaje de grabaciones como que hubo de la policía, porque la reportera logró tomar esa pequeña grabación, donde uno de los policías le dice, ¿sabes quién es ese? Sí, sí, dice el otro, ay, es fulanito de tal. Yo no me acuerdo cómo era que se llamaba este hombre, déjenme ver. Ese era en la policía de Santiago, pero básicamente era un señor de la comunidad que lo conocían porque el señor dijo, sí, sí, ya yo sé cómo, por la forma que ella describió, yo me imagino que fulano que vive haciéndose pasar por policía. Sabían quién era, no lo investigaron al señor. El señor, claro, un señor blanco americano, como si nunca nada hubiera pasado. La muchacha con su trauma y eso que esta muchacha en ese momento dijo, yo quería ser policía, yo quería ser, estar en o sea, esa era mi inclinación, eso era lo que yo quería hacer en la vida. Y cuando vi ese bias y cómo el sistema básicamente me falló, perdí toda la ilusión. Al final, porque también allá la pusieron como falso testimonio. O sea, todas estas mujeres pasaron de víctimas de violación a sospechosas y lo cerraban con el caso de falso reporte. Al final, hubo 2 casos que se llevaron, que tuvieron cierto grado de demostrar que, que se mintió, que fueron el caso de esta muchacha en el caso de esta muchacha de Marion y de Diany Bermeo. Después hubo algo, no de restitución del sistema policial, pero de decir que se le dio un falso, que fueron acusadas falsamente de reporte falso. Y después que todos estos, que fueron básicamente los casos que ella mostró, los básicos, fueron estos 4 casos, pero demostraron la misma injusticia del sistema, como el sistema prácticamente a estas muchachas no las protegió. Eh, y por eso lo que es tan triste, como yo siempre he dicho, lamentablemente, aunque uno piensa que si una persona es policía, va a hacer lo correcto, y no quiero decir que no haya buenos policías, porque lo puede haber, pero para cualquiera que me esté viendo, no confíes plenamente. No confíes plenamente, porque la realidad de la vida es que el mundo está lleno de corrupción. Yo estaba viendo, he visto toda esta semana muchos diferentes eh, casos donde había una película, creo que era español, que decía no confíes en nadie. Y sé que es un término feo, pero en realidad sí, en realidad para los que tengamos hijos, o sea, un abogado, asesórate, no hables, tú no tienes que balbucearle a la policía. Ellos te van a hacer creer eso, pero eso no es la realidad. La realidad es que tú tienes derecho a, como dicen, permanecer callado hasta que todo se saque. Y es triste porque en este caso eran mujeres que eran víctimas de violación.
Y ni se diga cuando una mujer está casada con un policía y acusa a ese hombre de abuso. Es una odisea. Por lo tanto, creo que si pueden ver el documental trae eso, trae qué tan inconsistente, qué tan falso, qué tan corrupto puede ser el sistema. No podemos perder totalmente la fe, pero yo siempre digo protéjase, porque al final solamente la gente muy cercana a usted que los quiere, son los que a usted realmente le importa. Que tengan muy buenas noches y gracias por tomarse este momentico. Bye bye. De escuchar este pequeño análisis de este documental. Que tengan buenas noches. Bye bye.